palabra del Señor. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3 al 4. Y leemos, ya tengo mi Biblia abierta en Efesios capítulo 1. Y leemos el versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Dios el Padre, Dios el Padre es el Padre de Jesucristo. Y todas las promesas y bendiciones en Cristo son para todos los creyentes, para todos los que han creído en Jesucristo. Por esta razón, todos los creyentes debemos alabar a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Debemos diariamente darle gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz, por esa sangre que Él derramó, porque Jesucristo fue el sacrificio perfecto. Y por eso todos los días, en cualquier momento que usted quiera escoger, dele gracias a Dios por eso. Nos bendijo con toda bendición espiritual, dice el texto. Y esto son todos los beneficios que recibimos y que recibiremos, producto de la expiación de Jesucristo su Hijo. Estas bendiciones están aseguradas, dice el texto, en los cielos. O sea, que nadie las pueda arrebatar de las manos de Dios. No hay ser humano que pueda ir allá a la presencia de Dios y arrebatar esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Allá están seguras en las manos de Dios. Estas bendiciones en Cristo son del cielo, vienen de arriba, no son de procedencia humana, son divinas, buenas y santas. Alabado sea el nombre de Jesús. Y yo podría mencionarle a ustedes un montón de bendiciones que hemos recibido desde el día que decidimos aceptar al Señor Jesucristo. Y yo, por mencionar algunas, les voy a mencionar algunas para tener una idea, pero son las bendiciones que tenemos en el Señor Jesucristo, son innumerables. Número 1, nos lavó de nuestros pecados. Número 2, nos santificó. Número 3, nos justificó. 4, nos selló con el Espíritu Santo. 5, nos dio ministerio. 6, nos dio dones espirituales. 7, nos da el fruto del Espíritu. 8, nos dio la inmortalidad, que la inmortalidad solo viene en el Evangelio de Jesucristo. Y aparte de eso nos da protección, cuidado físico, porque Pedro dice que Él tiene cuidado de nosotros, nos suple todo lo que necesitamos para vivir, nos suples la comida, el techo, el vestido,
nos suple financieramente, etcétera, etcétera. Podemos seguir mencionando. Nos da autoridad contra todas las fuerzas del mal y la lista es interminable. Yo solo les he mencionado algunas de las bendiciones espirituales que vienen de arriba para todos los creyentes en Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo estaba leyendo en Mateo 6:19. Ahí Jesús nos enseñó que en la tierra hay ladrones que minan y hurtan. Y entonces fui al estudio de las palabras griegas para investigar un poquito más sobre lo que significa minan. Y la palabra minan en griego es dioruso, significa minar, minan, cavar a través, al entrar en una casa. Y entonces vemos con esta palabra que el ladrón es como un minero buscando oro en las profundidades de la tierra. Y entonces usted ve que ahí en las profundidades de la tierra donde están los mineros utilizan herramientas, maquinarias y todo tipo de sistemas para lograr extraer el oro. Miren, hermanos, los tesoros que tengamos en esta tierra, las bendiciones de esta tierra nunca están seguras. Jesús nos enseñó que se pueden perder. Pero las bendiciones que tenemos en el Hijo de Dios, en el sacrificio de Cristo, están aseguradas en los cielos, en Dios, en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Fíjense que Pablo en Colosenses 3:3 dijo que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Saben ustedes lo que significa esta declaración? Porque la gente lee por arribita, pero nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso está poderoso. Esto significa que nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios. Nadie puede quitarnos las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Nadie te puede tocar. Nada te puede suceder que Dios no permita. Quiere decir que el ángel de la muerte no nos puede tocar. La sangre de Jesús nos ha limpiado de toda contaminación. Hemos muerto al mundo, la carne y el diablo. Por lo tanto, la maldición de la ley que nos había matado ha sido cancelada en nosotros por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¡Qué bendiciones tan poderosas tenemos, mis queridos, amados hermanos! Estas cosas me emocionan a mí y me hacen sentir cada día más seguros. Alabado sea Dios. Miren, me compré una taza que en inglés dice que el Señor te bendiga y te guarde. Está ahí en Números 6:24. Por supuesto, esto está en inglés, pero ustedes pueden ir ahí a Números 6:24. Que el Señor nos guarde,
Alabado sea su nombre. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Vamos a ir al número 624. Y yo se lo voy a leer ahí más claramente, porque aquí le di la traducción del inglés al español y no quiero equivocarme. Aquí dice, Números 6:24, dice, Jehová te bendiga y te guarde. ¡Qué poderoso está eso! Y yo oro para todos aquellos que me están escuchando y les digo lo que dice la Biblia: Jehová te bendiga y te guarde siempre. Alabado sea el nombre de Jesús. Y yo oro para que Jehová me bendiga y me guarde. Y yo oro para que Jehová bendiga y guarde a mi familia, a mis hijos, a mis amigos, a mis compañeros. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Que Jehová te bendiga y te guarde. Y en Jesucristo, todos aquellos que estamos en Jesucristo, hemos sido bendecidos y estamos siendo guardados por la poderosa mano de Dios, porque estamos en Jesucristo. Gloria sea el nombre de Jesús. Un poco de café. Estamos sentados en los lugares celestiales. Jesucristo está a la diestra de Dios, tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Dios le ha dado toda la autoridad. Y si nosotros estamos en Cristo, es como si estuviéramos sentados allá arriba. Estamos seguros de nuestra salvación, seguros de su cuidado, seguros de todos sus beneficios, producto de Jesucristo, producto del sacrificio de la cruz, producto de eso. Es que estamos sentados en los lugares celestiales. Nada en este mundo nos puede arrebatar las bendiciones espirituales que tenemos por creer y vivir para Cristo. Nadie. Ahora yo quiero que usted vaya al capítulo 2 y lea conmigo, y vamos a leer el capítulo 2 del 1 al 10. Yo se lo voy a leer y después usted escuche todas estas cosas que vamos a compartir con ustedes. Dice, vamos a leer del 1 al 10. Del 1 al 10 porque quiero hablar algo importante aquí. Dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en las concupiscencias de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en las edades venideras las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos
en ellas. Usted ahí en su casa debe leer y estudiar cuidadosamente esto que acabamos de leer, porque está súper poderoso. Yo voy a enseñarles a ustedes lo que yo he aprendido, la luz que el Señor me ha dado sobre esto que hemos leído. Pero usted debe estudiar también, usted debe meditar también para que Dios le dé conocimiento retentivo sobre todas estas cosas. Y de acuerdo a la luz que Dios le da, usted va a entender y va a comprender la posición que usted tiene en el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Miren, mis queridos hermanos, así como el capítulo 1 de Efesios revela los propósitos y actividades de Dios al elegir compañeros para su amado Hijo en la gloria, muy por encima de todos los cielos. Así este capítulo 2 de Efesios describe quiénes son esos compañeros. En Efesios 2:2 se dice que esta gente era moralmente una habitación del diablo, pero ahora han sido creados y son una habitación de Dios, y se declara que el poder creativo que realiza esta maravilla es la gracia. Esta gente le servían al diablo, andaban en el mundo, estaban ajenos a todo lo de Dios. Y esto para mí es un pensamiento muy increíble. Fíjense, si es un pensamiento increíble que una María Magdalena y un ladrón crucificado sean los compañeros en la gloria del Hijo de Dios. ¡Qué maravilloso es Dios! Que yo, siendo una escoria, hoy día sea un hijo de Dios. Que yo, Calixto Villa, caminando en la destrucción, en la malicia, en la maldad, en el pecado, hoy día yo soy un hijo de Dios. Eso es una maravilla para mí. ¡Qué maravilloso es Dios! Y entonces yo me hago las siguientes preguntas. ¿Por qué me llamó? ¿Por qué me selló con su espíritu? ¿Por qué me dio dones y talentos? ¿Por qué me hizo una nueva creación si yo era una escoria? En mí no había nada que Dios pudiera usar, porque todo lo que producía era muerte. Pero gracias a la Escritura que dice, el Espíritu Santo dice en la Escritura, lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es Dios. Y por eso lo alabo y digo, santificado sea tu nombre, oh Dios, bendito tú. Estos objetos de la elección divina, la Escritura los declara ahí en Efesios 2 como muertos.
es decir, sin ningún movimiento moral interno, consciente hacia Dios. Entonces, Él les da vida con y en Cristo. Él les da vida en y con Cristo. Es Dios quien hace todo. Es Dios quien nos llamó. Es Dios quien nos escogió. Fue Cristo quien escogió a sus apóstoles. Nosotros no nos escogimos a nosotros mismos. Fue Dios quien nos llamó. ¿Por qué? ¿Cómo puede un muerto vivir si ya está muerto? El muerto no puede salir a la vida por sí mismo. Dios hace todo, mis queridos hermanos y amigos. Él hace una nueva creación. Este capítulo de Efesios 2 y Génesis 1. Escuche, ponga atención en esto porque esto está poderoso. Este capítulo 2 de Efesios 2 y de Génesis 1 se compenetran uno al otro, se corresponden uno al otro. Génesis es un tipo de la obra que Dios hace en el hombre. Yo en unos temas pasados les estuve hablando de que la Biblia, muchas partes de la Biblia hablan de tipos, hablan de historias y de palabras que significan algo en el futuro. Un tipo se refiere al antitipo. O sea, una cosa simboliza otra cosa en el futuro. Entonces, si usted estudia el libro de Génesis, ahí se revela la actividad de Dios en la creación física. Pero Efesios nos revela la actividad en la creación moral. Déjenme abrir un paréntesis aquí, que no quiero que se me escape de la mente. Y después lo cierro de nuevo y continúo. Por esto es importante que yo lo diga. Hay muchos maestros que enseñan que Cristo vino para restaurarnos a la imagen de Adán. Esa imagen que perdimos. Dice que Él viene, dice, Cristo vino para restaurarnos a esa imagen, la de Adán. Pero les digo algo, mis queridos hermanos y amigos, no es así. No es así. La única imagen que nosotros vamos a adquirir no es la de Adán, sino la de Jesucristo. Vamos a ser, la Biblia dice que vamos a ser restaurados o vamos a crecer de gloria en gloria a la misma imagen del Hijo de Dios. No la imagen de Adán, sino la imagen de Jesucristo. Esa es la imagen del segundo Adán. Esa es la imagen del último Adán, el Señor Jesucristo. Esa es la imagen que usted y yo, que Dios está haciendo en usted y en mí, la única imagen. Vamos a ir creciendo a esa imagen. Y como un espejo nos vamos a ver semejantes a Jesucristo. ¡Qué poderoso es Dios! Cierro el paréntesis y prosigo. Génesis revela la actividad de Dios en la creación física. Y Efesios nos revela la actividad en la creación moral, en el hombre. Así como la tierra estaba desordenada,
vacía y hundida en la profunda oscuridad, muerta en el abismo sin vida ni poder de movimiento. Estaba frisada la tierra, sin vida ninguna, desolada, vacía, dice la Biblia. Así es la naturaleza humana moralmente ante Dios. Así estaba yo y estaba usted. Y así está gran parte de la humanidad. Están vacíos, hundidos, muertos, en oscuridad, sin vida. Pero dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y eso fue lo que hizo en nuestras vidas. Gloria sea el nombre de Jesús. Como dice Pablo en otro lado, que no sé dónde está, que dice, Él fue el que resplandeció en nuestros corazones. Alabado sea Jesús. ¡Qué poderoso es Cristo, mis queridos hermanos! Estoy emocionado con la palabra de Dios. Si usted ha creído en Cristo, levante su cabeza y dele gracias a Dios, porque usted es el hombre y la mujer más seguro en esta tierra. Así es. Gloria sea al Señor. En Efesios, este libro está maravilloso. Se está tratando de la naturaleza del hombre. La fuente del mal está descrito en los versículos 2 y 3 de Efesios capítulo 2, donde el Espíritu Santo dice, entre los cuales también todos nosotros, Pablo se estaba incluyendo, vivimos en otro tiempo en las concupiscencias de nuestra carne. Concupiscencia quiere decir los malos deseos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Hacíamos todo lo que nos venía a la mente, sea bueno, sea malo. La mente nos ordenaba a nosotros lo que teníamos que hacer. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Estábamos bajo el castigo de Dios. Ahí en cualquier momento, cualquier cosa podía pasar en nuestras vidas. Lo mismo que los demás, todos. Y entonces dice el 4, que está poderoso. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Fíjense lo que dice. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esto es poderoso. ¿Quién fue el que lo hizo? Dios. El apóstol Pablo, antes de su conversión, vivió una vida intachable de rectitud religiosa. Él era judío. Un judío, dice, celoso de todas sus leyes y tradiciones. Y los efesios, antes de su conversión, se revolcaban en un abismo espantoso de idolatría y obscenidad. Usted puede ir al libro de Hechos y leer sobre todo esto. Sin embargo, el apóstol dice que no había diferencia moral entre él y ellos. En la ciudad de Efeso
se adoraba a un ídolo mujer llamado Artemisa o Diana. Y allí fue Pablo a predicar, fue enviado por el Espíritu Santo. Esta gente eran idólatras de esculturas que no son dioses. Pablo les predicaba y les decía que no son dioses los que se hacen con las manos. Y cuando esta gente oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron y gritaban diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y querían apedrear a Pablo, lo querían matar. Hermanos, Pablo no tenía miedo al predicar el evangelio de Cristo. De hecho, por predicar en muchas ocasiones trataron de matarlo. Y predicar en Efeso no fue ningún jamón. Era difícil, no fue fácil. Hoy en día los predicadores modernos no quieren, te dan frases de que tú tienes que hacer sentir bien a la otra persona. Y de acuerdo como sean tus palabras, la otra persona se va a sentir o bien o mal. Deja siempre un aire del bien. ¡No! Usted tiene que predicar la verdad. Se sientan bien o se sientan mal. Al hombre de Dios no le interesa de que usted se sienta mal al predicarle la verdad. Quizás eso lo salve. Porque así es la palabra de Dios. Estos modernos pastorcitos quieren hacer sentir bien a todo el mundo. Y haciendo sentir bien a todo el mundo van a enviar a un montón de gente al infierno. Y lo están convirtiendo en 2 veces hijos del diablo. Porque no quieren ofender a nadie. No quieren que nadie se sienta mal, que nadie se enoje, que nadie se empiece a hablar mal de él. No, que hablen de mí todo lo que quiera. No me interesa. A mí lo que me interesa es predicar la verdad y el evangelio de Jesucristo y quedar bien con Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Hace unos días, solo unos días, yo estaba predicándole a un hermano que es católico. Nació en catolicismo y ahí está aferrado. Y él es adorador de la Virgen María. Pero yo le dije la verdad, aunque se ofenda. Quizás va a ser libre con estas cosas que yo le estoy diciendo. Miren, María fue el instrumento que Dios utilizó para traer a su hijo al mundo. Dios utilizó el vientre de María. Al igual que Pablo, fue el instrumento que Dios utilizó para enseñar y predicar el evangelio de Cristo. Especialmente, Pablo fue enviado tanto a los judíos como a los gentiles. Ya después, al final de su ministerio, se enfocó más en los gentiles y dijo que era un ministro a los gentiles. Pero cuando recibió el llamado, si usted lee ahí en el momento que él recibe el llamado, Dios le dice a uno de sus siervos: yo le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por mi nombre, y porque yo lo voy a enviar a los hijos de la casa de Israel y a los gentiles también. Eso lo enseña la Biblia. O sea que él fue comisionado para predicarle a los 2 tipos de personas, y de hecho lo hizo. De hecho, el libro de Hebreos fue escrito a los judíos que se habían convertido al cristianismo, y el libro de Hebreos lo escribió Pablo. Punto. Entonces, al igual que Pablo, él fue un instrumento que Dios utilizó para enseñar y predicar el evangelio de Cristo, especialmente a los gentiles. Pero por esto
porque fue un gran hombre, porque fue un sabio con sabiduría de Dios y con un ministerio poderoso, yo no voy a adorar a Pablo, ni voy ahora a empezar a orar a Pablo, ya que él está en el paraíso, al igual que María, están ya descansando, esperando aquel día glorioso cuando todas las cosas se pongan en su lugar. Si algún creyente ahora o algún santo ya muerto está practicando la idolatría, nuestra adoración debe ser al Padre y a su Hijo Jesucristo. Ningún creyente puede estar adorando a un santo ya muerto, ni a María, ni a Pedro, ni a San Judas, ni a San Juan, a nadie. Nuestra adoración y nuestra oración va directa a Dios, al Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Ese es el sistema establecido por Dios, pero la religión, el mundo y los demonios cambian el sistema para que la gente se pierda, para que la gente ofenda a Dios, se burle de Dios. Es como tomar el nombre de Dios en vano. ¿Entienden? Y hoy día los predicadores modernos y los falsos apóstoles no predican ni enseñan así. Les da miedo. No son dignos de ser llamados apóstoles del Señor. Prefieren quedar bien con el hombre, agradar al hombre, antes de quedar bien con Dios. Escuchen, mis queridos amados, todos los seres humanos nacen muertos espiritualmente. Usted puede vivir toda su vida moralmente limpio, recto y santo, que seguirá muerto por naturaleza. La naturaleza de muerte solo puede ser cambiada por Dios en Cristo. Todos, Pablo, ellos, nosotros, estábamos igualmente muertos en pecados, hijos de desobediencia, guiados por el espíritu de Satanás y bajo la ira de Dios. Estos son hechos que han sido revelados aquí por el Espíritu Santo, que es infalible. Pero son hechos que el hombre niega. Y que cuando usted afirma estas cosas, la gente se enfurece. Porque a nadie le agrada oír que está muerto, que es un pecador, un delincuente perseguido por la justicia del cielo. A nadie le gusta oír, escuchar mensajes que hablan cosas negativas. Ahora, a los falsos apóstoles sí les encanta escuchar: qué lindo eres, qué preciosa eres, vas a tener mucho dinero, y empiezan a hablar todas esas tonterías. Bueno, hermanos, estos muertos son los seres a quien Dios, en las abundantes riquezas de su gracia, amó y vivificó, o sea, le dio vida con Cristo, y los resucitó con Cristo, y los hizo sentarse con Cristo en los lugares celestiales. A estos muertos que estaba incluido usted y yo. Dios es el único que hace esta maravillosa obra.
lo hizo en mí y lo hace también en usted. Y lo va a seguir haciendo en cientos y cientos de personas. Para Dios darle tales compañeros a su hijo, era necesario que los hiciera moralmente blancos como la nieve. Y esto lo logró mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Es por eso por lo que nadie puede ser limpio si no viene a través de la cruz de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Todo es de gracia. Y la gracia está en Jesucristo. Y gracia significa un favor que no merecemos, porque nos merecemos la muerte. Incluso la fe que salva es don de Dios. ¿Se atrevería alguien a decir que la fe que salva es del hombre? Decir eso destruiría todo el argumento de Efesios capítulo 2. Todo aquí es de Dios. Dios es tanto el operador como la fuente de las operaciones. Es una creación de parte de Dios, tanto de fe como de obras. Es una creación de Dios. No es suya, querido hermano. No es mía. Es una operación de Dios. Porque Dios toma a un pecador en quien no hay ningún movimiento moral hacia Dios. Porque la Escritura dice que no hay quien busque a Dios. Y entonces Dios se mueve sobre el pecador y lo hace una nueva creación. Y en la energía de la nueva creación, esta nueva criatura camina en buenas obras preparadas por Dios para sus pies. Dios tiene que hacer el camino. Está hecho el camino para Él por Dios, porque solo Dios puede hacerlo y el hombre solamente tiene que caminar sobre Él. Y esto, queridos hermanos, huela a mis sesos. Esto es muy alto a veces para que nuestras mentes finitas lo puedan comprender. Dios es maravilloso, mis queridos hermanos. ¿No se alegra usted de esta gran bendición que tenemos en su Hijo Jesucristo? ¡Claro que sí! Yo quedo sin palabras al leer todo esto. ¡Está maravilloso! Dios nos escogió con el propósito de salvarnos si creemos en su Hijo. Esto sucedió antes de la fundación del mundo, cuando Dios estaba formulando sus planes para el mundo. Cuando Dios estaba ahí formulando todos sus planes, Él tenía presente el propósito de la gracia redentora a través de su Hijo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Lo leímos hace un rato. Y déjenme aclarar algo. Todo esto no significa
que Dios escoge a unos para ser salvos y a otros para la muerte o para ser destruidos. Dios escoge a todos los seres humanos para que puedan ser salvos. La decisión de su salvación depende de cada ser. Dios nos llama, nosotros no nos llamamos a nosotros mismos, es Dios quien nos llama. De lo contrario, nadie creería. Dios tiene que llamarnos y Dios tiene que despertarnos para que podamos creer en su Hijo Jesucristo. Porque ¿cómo puede un muerto oír una voz si no fuera Dios? Claro que Dios elige, porque la Biblia enseña que Dios elige. Esto es lo que Dios eligió antes de derrocar el mundo de Lucifer, que todos los de la raza de Adán que recibieran a Jesucristo serían santos y sin culpa delante de Él en amor. Este es el plan escogido para todos los creyentes, y no que cada una de las personas sea conformada individualmente al plan. Dios escogió este medio para salvar a los hombres. Aunque Dios nos revela en las Escrituras que sí escoge a ciertos hombres para un propósito específico o para una labor específica. Pero la decisión final de la salvación queda en el individuo y no en Dios. Todos son llamados y escogidos a ser santos delante de Dios en amor. Si ellos quieren aceptar este plan y escoger a Dios, son bienvenidos. Pero únicamente aquellos que acepten, que cumplan las condiciones. Por eso es que usted nunca diga que Dios nos ama incondicionalmente, porque no es así. Hay condiciones: aceptar a su Hijo Jesucristo y vivir para Él. Esas son las condiciones. Y este es el verdadero significado de la elección y predestinación en cualquier lugar que se encuentre en las Escrituras. Es decir, el plan predestinado y conocido con anticipación, no la conformidad individual del plan. Dios escogió este plan y predestinó este plan para que todos sean salvos a través de este sistema. No que Dios te va a predestinar a ti para salvarte y al otro para perderse. No. Hay gente que dice que están confundidos y dicen: hermano Calixto, yo leí en Romanos que Dios nos predestinó a ser salvos. Dios nos predestinó para que nos conformemos al plan. Si aceptamos el plan, Dios nos salva. Si lo rechazamos, pues nos perdemos. Así de simple. Pero en Romanos dice tal cosa. Bueno, vamos a Romanos. Romanos 8. Vamos a Romanos y vamos a leer del versículo 28. Vamos a leer del 29 al 30. 8, 29 al 30 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Miren,
yo abrí un paréntesis hace mucho antes que nosotros no vamos a ser restaurados a la imagen de Adán, como enseñan algunos maestros, sino conforme a la imagen de su hijo, hechos conforme a la imagen de su hijo, no de Adán. Eso es un error que mucha gente comete. Bueno, y ahora este versículo le pone el cuño a lo que habíamos dicho. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí donde dice, porque lo que antes conoció significa saber de antemano. Nunca es la persona que está predestinada, sino el plan por el cual las personas pueden salvarse. Y la palabra griega para antes conoció significa saber previamente, saber de antemano. Es percibir anticipadamente. Y se refiere a que Dios vio desde antes que tendría que enviar a un Salvador para redimir a la humanidad caída. Nadie, hermanos, es escogido, elegido o predestinado para ser salvo o impío sin considerar su decisión personal y la responsabilidad individual. Aquí es donde encajan los calvinistas y los arminianos. Los calvinistas creen que cada persona es predestinada, unos a salvarse, otros a perderse. Y el arminiano piensa todo lo contrario. Usted debe escoger cuál es su posición de acuerdo al estudio de las Escrituras. Yo personalmente creo que Dios quiere que todos los hombres se salven. Y nosotros somos los que tenemos que aceptar o rechazar. Si Dios, miren, si Dios escogiera a unos para ser salvos y a otros para perderse, sería una cruel acepción de personas, injusto favoritismo para unos e injusto rechazo de otros. Y no sería justicia divina el ser elegido por Dios para ser salvo y que otros sean condenados. Eso es lo que yo entiendo. Miren, hermanos, Dios ofrece la gracia a todos por igual. Sus invitaciones, promesas, provisión y advertencias de castigo son generales para todos. Es inconsistente con la libertad del hombre que sea Dios quien elija o seleccione a unos para que sean salvos y a otros para que se pierdan. Porque de lo contrario, ¿dónde queda nuestra libertad? ¿Seríamos entonces robots? Y algunos teólogos creen que nadie se puede resistir a la voluntad de Dios. Otros dicen que la criatura sí puede resistir a la voluntad de Dios. Entonces, yo personalmente, yo no soy un teólogo, yo no soy un erudito bíblico, pero yo he recibido luz sobre estos temas. Yo estudio la Biblia, yo leo libros y considero que he aprendido bastante de las Escrituras. Esta es mi pasión, las Escrituras. Entonces, yo personalmente me inclino al centro de estas dos doctrinas.
yo creo que si Dios se propone algo y Él desea algo, nadie puede resistir a su voluntad. Y también creo que Dios deja al hombre escoger su propio camino. Dios no nos obliga a amarlo ni a servirle. Tampoco nos va a obligar a perdernos. Dios desea la salvación de todos y salvará a todos los que acepten a Jesucristo y vivan para Jesucristo. Así de simple. Eso es lo que yo creo. No me inclino tanto para el uno y para el otro. Me quedo en el centro porque los dos tienen razón en lo que están hablando. Porque las Escrituras nos enseñan las dos cosas. Miren, un ejemplo que es fácil de comprender lo que tenemos, que es fácil de comprender esto, y lo tenemos, un ejemplo, lo tenemos fácil en Caín. Caín escogió el medio equivocado de adorar a Dios, el medio equivocado de ser justificado. Y entonces Dios en su amor le dijo, este no es el medio, es el otro. Es el medio que escogió tu hermano Abel. Haz esto y vivirás. Mira, allí está la ofrenda, ofrécela. Coge ese sistema y yo te voy a bendecir también. Pero ¿qué hizo Caín? Resistió y se perdió. Y es algo fácil que podemos comprender. Hay gente que tú les muestras el evangelio, le predica el evangelio y dice, no, yo escojo mi propio medio. Yo sirvo a Dios a mi estilo. Yo voy por el camino que creo que es el correcto. George William, en su comentario, dice sobre esto, que Dios conoció de antemano en su amor y preordenó y conformó su propósito, porque su presciencia reposa en su amor y su preordenación en su propósito. Si usted se pone a analizar esto que dijo este hombre, esto está poderoso. Es muy poderoso. Él sigue diciendo, porque los amó y los conoció de antemano, y por eso en su propósito los predestinó, los ordenó y los conformó. En consecuencia fueron llamados, justificados y glorificados. Ese es George William en su comentario. Dios escoge y elige, porque tanto como digo una cosa, digo la otra. Dios escoge y elige a ciertos hombres y mujeres con y para un propósito específico. Como por ejemplo, yo le puedo poner muchos ejemplos, pero yo le voy a poner aquí quizás uno o dos ejemplos. Pablo dijo de sí mismo, ahí vamos a Gálatas, para que usted entienda esto que estamos hablando, puede entender toda esta maravillosa palabra de Dios. Y él dijo ahí en Gálatas 1, 15 al 16, mire lo que dijo. Mas cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Escuche bien. 16. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Miren, la palabra dice, más cuanto agradó a Dios, quiere decir, le plació a Dios. Entonces, a Pablo, después de su conversión a Cristo, Dios le reveló que él había sido apartado por Dios desde antes que naciera para conocer a Cristo y predicar su evangelio.
Pero la infancia de Pablo, su vida adulta y su religiosidad en el judaísmo no daban ninguna señales de que había sido escogido por Dios desde el vientre de su madre para el cristianismo. Los mismos cristianos, los mismos apóstoles, a Dios nunca les reveló sobre Pablo. Y la gente tenía miedo de Pablo. Pero Pablo aquí está revelando que Dios lo había seleccionado desde antes que naciera. Pablo era enemigo de la iglesia de Cristo, persiguió la iglesia cristiana. Y él en uno de los escritos que ha hecho decía que él pensaba que le hacía un favor a Dios persiguiendo y encarcelando a los cristianos. Pero venido el tiempo de Dios, llamó a Pablo y se convirtió en cristiano y fue uno de los predicadores y maestros más excelentes que nadie haya conocido. Y Pablo se convirtió en el perito arquitecto de la iglesia, porque Dios le dio revelación profunda de lo que es el Evangelio de Cristo. Y en una ocasión dijo: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo decidió mayormente solo hablar de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Él sabía que era el único medio de justificación, de vida y de victoria contra el mundo, el diablo y la carne. Ese es el único sistema que nos da victoria. Hay muchos maestros que dan diferentes puntos y diferentes medios para uno ser victorioso en la vida. Yo les doy uno, el que dio Pablo en las Escrituras. Cree en el Señor Jesucristo y en su sacrificio y serás un hombre de victoria. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Entienden? Nada de esto fue de Pablo, sino la gracia de Dios operando en Pablo y protegiéndolo desde el vientre de su madre para ser preservado para Jesucristo. Este es el tema de hoy. En el próximo tema voy a estar enseñando sobre cómo es que se hace, cómo es que Dios hace esto de preservarlo a uno desde el vientre de su madre, para después más tarde llamarlo. Voy a hablar de esto porque esto está súper interesante y las Escrituras enseñan sobre esto. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.